Buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos con un nuevo entrevistado. En esta oportunidad estamos con el compañero Carlos Ojeda Falcón, ¿cierto? Él es miembro de la dirección del Partido Comunista de Venezuela. Y la importancia de esta entrevista es complementar la que hicimos hace una semana atrás al compañero Pedro Euse, que es el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, que a la vez está afiliada a la Federación Sindical Mundial. Con el compañero Pedro Euse conversamos sobre la situación de la clase trabajadora y cómo ha estado viviendo todo este proceso en el marco de lo que se conoce como Revolución Bolivariana. En esta oportunidad conversamos con el compañero Carlos, en su calidad de dirigente del Partido Comunista de Venezuela, también porque hace ya bastante tiempo ha habido un distanciamiento entre el PCB y el gobierno de Maduro, ¿cierto? Los compañeros del Partido Comunista conformaron su propia alianza, la Alianza Popular Revolucionaria, apartándose junto con otros movimientos del Gran Pueblo Patriótico. Y en ese periodo también hubo una denuncia de parte del PCB en cuanto a la conculcación de su tarjeta legal, ¿cierto? De su nombre, qué sé yo, y que, bueno, eso fue el preludio de lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto? Con una situación bastante complicada, compleja, algo raro, ¿cierto? Y difícil de entender. Buenas tardes, compañero, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo están todos los compañeros de América Rebelde? Saludos, fraternos. Muchas gracias. Aquí estamos. Mire, ¿qué ha pasado con la revolución bolivariana? Porque, como decía anteriormente, cuando el Partido Comunista de Venezuela se aparta del Gran Polo Patriótico, se aparta señalando que había que construir una dirección revolucionaria, generar control obrero y otras cosas más de ese tipo, ¿cierto? Y producir una alianza revolucionaria. Eso no ocurrió al parecer y que llevó, ¿cierto?, a que el PCB se separara del Gran Polo Patriótico. Y posteriormente ocurre lo de la usurpación de la tarjeta. ¿Qué pasó y qué está pasando con el proceso? Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Pero vamos a, digamos, a delinear algunos rasgos que nos parece son los más sustantivos que están presentes en tu pregunta. En general hay que entender que Venezuela es un país cuya economía funciona de una manera muy particular porque está mediada por la producción y la comercialización de un solo producto. Es un país monoproductor y monoexportador de petróleo y vive fundamentalmente del ejercicio monopólico que ejerce el Estado de los recursos que son provenientes de esa actividad. Es decir, el Estado concentra el monopolio del control y la administración de los recursos provenientes de la renta petrolera. Eso le da al Estado un poder inmenso, mucho más grande cuando ese excedente, como consecuencia del comportamiento de los precios en el mercado internacional, es alto. Entonces al país ingresan ingentes recursos económicos en divisa extranjera, en moneda fuerte, en dólares, lo cual hace al Estado un instrumento muy poderoso. Pero cuando hay contracción de ese excedente, es decir, por razones también que son inherentes al mercado, es decir, caen los precios petroleros,
se disminuye el mercado, etcétera. Bueno, hay una contracción económica que va a determinar la conducta del sujeto político que está ejerciendo el poder y el control del Estado. Cuando esto ocurre históricamente en Venezuela, con independencia de quién gobierne, el sujeto que gobierna adopta una actitud autocrática, antidemocrática, represiva y de cercenamiento o delimitación de las libertades democráticas, es decir, del ejercicio del pluralismo, del ejercicio del derecho de expresión de las minorías. Comienza a producirse una crisis económica. Esa crisis económica va adquiriendo va teniendo una expresión en lo social. El país se encuentra endeudado con un inmenso déficit fiscal. No hay cómo cubrir el gasto público. El excedente anterior no fue utilizado en función de crear una economía productiva, y al final esto deviene en una crisis política. Esto ha sido así, es recurrente en nuestra historia reciente, en la historia del último siglo en Venezuela. En el caso de la Revolución Bolivariana, este fenómeno tiene un aditamento que lo hace particular, que lo hace singular, y es que este fenómeno se produce bajo el manto de un discurso supuestamente revolucionario, de un discurso supuestamente antiimperialista, de un discurso que se coloca en el terreno de la narrativa y de la política, sobre todo del partido fundamental de la alianza de gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, en una línea de confrontación discursiva con el imperialismo y con el gobierno, particularmente de los Estados Unidos. Esto con Chávez marchó de una manera y bajo unos criterios que desde el Partido Comunista de Venezuela nosotros compartíamos, a pesar de que hicimos críticas a algunas de sus prácticas e hicimos alertas también con relación a la forma discrecional, con inobservancia de aspectos claves que se estaban tomando, que se venían desarrollando en materia de política económica y que estaban comprometiendo el futuro del país. Y bueno, luego del fallecimiento del presidente Chávez, del comandante Chávez, y el ascenso al poder de Nicolás Maduro, esto adquiere una nueva dinámica. Acá esa nueva dinámica va, digamos, distanciando de una manera más nítida la brecha entre el discurso político, entre la narrativa política y, digamos, las decisiones que en materia de política económica comienzan a servir a la acumulación de capital, comienza a servir a los sectores económicos fundamentalmente vinculados a la burguesía comercial e importadora, que en nuestro país es muy fuerte, prácticamente es la fundamental. Comienzan a formarse al interior de ese partido y de esa alianza grupos y agentes económicos vinculados a procesos de corrupción administrativa escandalosos, muy escandalosos, y comienza un deterioro acelerado de las condiciones materiales de vida de los trabajadores y del pueblo venezolano. Esto ha producido en Venezuela, un poco para que quienes nos escuchan tengan digamos, un criterio comparativo. Venezuela perdió 1/3 de la población en la guerra de independencia. Venezuela tenía aproximadamente 1 millón de habitantes y en la guerra de independencia perdió aproximadamente unos 350.000 habitantes. Es 1/3 de la población murió en la guerra.
En la actualidad, un tercio de nuestra población, que está en el orden de unos 30 millones de habitantes, es decir, unos 10 millones de habitantes, han migrado del país. Es decir, nosotros hemos perdido proporcionalmente lo mismo que perdimos en la guerra de independencia, lo hemos perdido ahora en este contexto de los años recientes del gobierno de Nicolás Maduro, y este tercio de la población venezolana está compuesto fundamentalmente por quienes han salido a varios países, a múltiples países del continente latinoamericano y de algunos países europeos, a vender su fuerza de trabajo por una mejor remuneración y un mejor salario. Un número importante de connacionales hoy viven en Chile, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México. No hay prácticamente una familia venezolana que no tenga un miembro de su familia en el exterior. Y esto ha producido, esto ha tenido una consecuencia muy importante en la composición de la fuerza de trabajo nacional. Es decir, la fuerza de trabajo venezolana nacional se ha debilitado a un grado extremo. Nuestra población hoy es una población envejecida, y nuestra principal fuerza de trabajo sirve hoy a la producción y a la acumulación de otras economías del mundo y no de la nuestra. Esto lo alertó nuestro partido de una manera ya mucho más precisa en el año 2019. En el 2019 nosotros hicimos una formulación todavía para ese momento, si se quiere, muy escueta, en la cual nosotros decíamos: esta política económica que está orientando y que está impulsando el gobierno del presidente Nicolás Maduro está dirigida a debilitar el Estado Nacional venezolano frente a su confrontación histórica con el imperialismo estadounidense europeo. Bueno, hoy, 7 años después de esa escueta formulación, en ese momento, pues después esa formulación logramos hacerla más amplia, más precisa, en torno a las tesis de nuestro 16 Congreso. Bueno, esa formulación para ese momento, muy puntual, bueno, 7 años después nos da la razón de lo que afirmamos entonces. Venezuela es hoy una nación debilitada. Venezuela es hoy un país que, pese a las reservas estratégicas que en materia de petróleo posee, pese a ser, digamos, un centro de gravedad energético mundial, bueno, es hoy una nación debilitada como consecuencia de una política económica que debilitó al país en su base económica, que comprometió al país en su fortaleza, destruyó las fuerzas de trabajo nacional. Bueno, y hoy tenemos un país con graves problemas. Frente a esa realidad, es decir, una crisis económica que va adquiriendo rasgos, digamos, va adquiriendo expresión en la vida social de la familia venezolana, se destruye el salario, se destruye el régimen de prestaciones sociales, se destruyen todo el sistema de ahorro de los trabajadores venezolanos, se destruyen los importantes logros que durante el periodo del gobierno Chávez se había podido avanzar en cuanto a nacionalización de activos, en cuanto al fortalecimiento de las instituciones del Estado, en cuanto a su aparato económico, etcétera. Bueno, todo eso va siendo destruido como consecuencia de esta crisis, y esto va adquiriendo al final un rasgo o una expresión en la dimensión de lo político, en el cual el régimen, el gobierno, va adquiriendo una conducta, va orientando su práctica hacia una deriva autoritaria, bueno, que va acabando con el pluralismo, va acabando con la diversidad y la libre participación de los partidos, va adoptando una conducta autoritaria, intolerante,
negadora de los derechos políticos, que comienza a comprometer el libre ejercicio de la democracia burguesa, pero es la democracia que está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, comienza a comprometer el Estado de Derecho. ¿Ve? Venezuela es hoy un país donde el Estado de Derecho está altamente cuestionado, para no decir que es inexistente. Entonces, bueno, uno empieza la judicialización de los partidos políticos que tienen una voz, digamos, cuestionadora de esta realidad. Comienza la persecución contra dirigentes y activistas del movimiento de los trabajadores, pero también de los partidos, ya no solamente de la derecha opositora, comprometida históricamente con el imperialismo en su política injerencista en el país, sino también contra organizaciones de izquierda que demandan y reivindican justos derechos de los trabajadores y justos y legítimos derechos políticos. Nuestro partido, por allá no recuerdo, en el año 2017, 16, algo así, ganó una alcaldía en el municipio Libertador, capital temblador del estado Monagas, con un candidato unitario que llevamos allí. Bueno, y no, se nos negó. La ganamos con el 64% de los votos. No, la perdieron. Pero ¿cómo que la perdimos? Mira, aquí está el 64% de los votos. No se entrega. Fuimos a la elección de los concejales. Ganamos 7 de los 9 concejales de la Cámara. No, tampoco se entrega a los concejales. Entonces, introducimos recursos y reclamos ante la Sala de Casación Electoral del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia. No hay respuesta. No hay respuesta. Bueno, las organizaciones comienza un proceso en el cual toda organización que tuviese o que tenga un cuestionamiento hacia el poder constituido en torno al Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, es intervenida. Es intervenida. Comenzaron una práctica de cooptación de los secretarios nacionales de organización, y a través de cooptar a los secretarios de organización, creaban una situación interna en ese partido para después desconocer a una parte de la dirección y, bueno, intervenir, ilegalizar una y legitimar otra. Ese es el caso hoy de Acción Democrática. Acción Democrática, hay una AD legitimada, que es aliada del gobierno en la Asamblea Nacional, a través del secretario general de ese partido, el señor Bernabé Gutiérrez. Y bueno, hay otra AD que se llama AD en Resistencia, que está bajo el liderazgo del doctor Henry Ramos Alú. Bueno, y esa AD está ilegalizada. Es decir, cooptaron a Bernabé en función de hacerlo aliado del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional, donde ese diputado histórico opositor de Acción Democrática es hoy aliado del gobierno de Nicolás Maduro, votando todas las leyes y todo cuanto allí se presenta con el gobierno. Estamos hablando antes del 3 de enero. Bueno, esa es la práctica con muchos partidos. Partido Patria para Todos, un partido que históricamente había pertenecido a la alianza del gran polo patriótico Simón Bolívar. Bueno, hicieron lo mismo. La señora Ilenia Medina fue cooptada. Bueno, entonces, bueno, se le intervino el partido, se cuestionó una asamblea nacional del partido, se cuestionó eso. Ellos hicieron un reclamo ante el TCJ. Bueno, le quitaron el partido a un sector que lidera el dirigente popular Rafael Uzcategui, que era el secretario general del partido, y se le entregó el partido a Ilenia Medina, que, bueno, apoya al gobierno de Nicolás Maduro y mantiene unos cargos y una prebenda que le da el PSUV allí. Y así, Bandera Roja, Tupamaro, etc. Con el Partido Comunista no ocurre esto. No ocurre.
pese a los esfuerzos que hicieron por cooptar a nuestra gente, cooptar a nuestros militantes, cooptar a nuestros activistas, cooptar a nuestros dirigentes, no les fue posible, se estrellaron con el Partido Comunista de Venezuela. Bueno, porque hay una mayor disciplina, hay una mayor cohesión, hay un compromiso que está en el orden de lo ideológico, hay militantes históricos con años en el partido, y no le fue posible crear una corriente, un agrupamiento al interior del proceso congresual pasado, del 16 Congreso, que les permitiera crear entonces esta, digamos, una disputa interna. Entonces, como no pudieron lograr eso, bueno, lo armaron artificialmente. Buscaron una gente que no tiene nada que ver con el Partido Comunista, que nunca ha sido militante del Partido Comunista, que no tienen carnet del Partido Comunista, nada, son evangélicos, son milicianos, son gente de reconocida militancia en redes sociales, en Facebook, etcétera, como miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y armaron una tramoya, la llevaron al Tribunal Supremo de Justicia y ellos, por decisión política, le dieron la orden a los magistrados de que le entregaran el PCB a esa gente. Esa es la situación. Nosotros hemos ejercido todos los derechos ante el Tribunal Supremo de Justicia y no nos han dado respuesta. No nos dan respuesta. No hay respuesta. Teníamos un diputado en la Asamblea Nacional, el camarada Oscar Figuera, que además es secretario general del Comité Central. Bueno, y durante toda la legislatura creo que le dieron la palabra 3 veces. Usted no habla. No, pero que yo quiero dejar sentado el voto salud. No habla. Porque bueno, el señor psiquiatra, que es el presidente del Parlamento, no le da la gana. Así de sencillo. No le da la gana. Entonces, bueno, ese es el Parlamento. Ese es el Parlamento. Entonces, bueno, si vas a elecciones, bueno, las elecciones son con los partidos que ellos quieren, que ellos deciden. Si tú dices que vas a sacar una movilización, entonces ellos te ocupan el espacio. No, nosotros también vamos a marchar en esa misma calle. Entonces, no hay forma de, digamos, es un sistema obviamente caracterizado por una práctica política muy atrasada, muy mediocre, muy autocrática, muy despótica, muy antidemocrática. Bueno, y esa es la situación en la que el país se encuentra ahora. El país se encuentra. Esto va matizado con una serie de llamados a la paz social, con una serie de llamados a la convivencia, con una serie de, una ley de amnistía, pero bueno, la aplicación de la ley de amnistía, está transversada por la práctica de los tribunales. Entonces, bueno, la gente sigue presa, no la ponen en libertad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Un aparato de represión que sigue actuando con un poco más de moderación o con moderación en este momento, ya no es por la libre como estaba hasta el tiempo en que Maduro estuvo al frente de la presidencia de la República. Bueno, y hoy estamos en torno a una situación política de mucha complejidad. De mucha complejidad, ¿por qué? Y esto es bueno decirlo, porque también nuestro partido alertó responsablemente, porque nos anima, nos guía y nos orienta una conducta ética y de responsabilidad frente al pueblo venezolano y el mundo, ante el mundo. Bueno, decide orientar en torno a la necesidad de buscarle una salida política al problema que se creó a raíz de la situación que se presentó en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio del año 2024. Al no poderse demostrar
fehacientemente, fácticamente, como mandata la ley, la Constitución y las leyes con competencia en materia electoral, bueno, había que convocar una nueva elección. Era lo que correspondía hacer. Si usted no puede, si usted, partiendo del hecho de lo que informó el propio gobierno, es decir, que se había producido un ataque cibernético según el cual los servidores del Consejo Nacional Electoral, bueno, fueron afectados en el proceso de transmisión de los datos para determinar el cómputo electoral y el resultado, Bueno, con base a esa razón, había que anular ese proceso y convocar uno nuevo. Quizás unos meses después, quizás un tiempo después, etc. Bueno, no hicieron eso. No hicieron eso, o sea, prevaleció la conducta autocrática, antidemocrática, de ejercicio hegemónico del poder, y bueno, no, nosotros somos el gobierno. Porque lo decidieron 5 magistrados de la Sala Constitucional y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro. Bueno, y a partir del 10 de enero, cuando toma posesión, bueno, se crea un conflicto en torno a la legitimidad de que requiere un cargo de elección como el cargo de presidente de la República. Y a partir de ahí sobreviene un conflicto que nos trajo hasta la situación del 3 de enero y a la situación donde nos encontramos hoy. Es decir, estamos ante la presencia de una crisis política, bueno, que nos ha llevado a este cuadro tan complejo en el que hoy tenemos un gobierno que tiene menos legitimidad que el de Maduro. El de Maduro por lo menos tenía la legitimidad de quienes votaron por él en esa elección del 2024, aunque no se sepa cuánto fue las personas que votaron por él y si efectivamente ganó o no ganó. Pero este gobierno tutelado, bueno, se sustenta bajo la legitimidad de la fuerza de la cuarta flota del gobierno de los Estados Unidos. O sea, es decir, y tiene una hoja de ruta marcada en 3 fases, marcada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y, bueno, han creado una figura de ausencia forzada que no existe en la Constitución, y en la actualidad hay todo un debate con relación a si esa ausencia forzada debe interpretarse como ausencia temporal o como ausencia absoluta, toda vez que la persona encausada está impedida de ejercer el cargo por encontrarse bajo una situación de juicio en los Estados Unidos, de juicio forzado, hay que decirlo, mediante una acción militar arbitraria y intervencionista y de agresión a nuestro país por parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces, bueno, hoy estamos en ese marasmo, vamos a decirlo así, en ese limbo. Ya transcurrieron los primeros 3 meses, los primeros 90 días, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Debe la Asamblea Nacional autorizar los segundos 3 meses, es decir, los segundos 90 días, y concluido esto, debe declararse la ausencia absoluta según los tratadistas, algunos tratadistas constitucionalistas que dominan el conocimiento en esta área. Bueno, son de la opinión que debe convocarse en 30 días. Vencido este segundo plazo, debe convocarse a elecciones a los 30 días después de concluir este lapso, este segundo lapso. Bueno, se supone, en cualquier caso, que más tarde o más temprano tendrán que haber elecciones. Se supone que esas elecciones, obviamente, serán determinadas por quien ejerce el tutelaje. Bueno, y se aspira, hay la aspiración general en el país, pese a este señalamiento, bueno, que las mismas puedan ser efectivamente
puedan producirse dentro de un cuadro de transparencia electoral, puedan producirse dentro de un cuadro en el cual sea recuperada el ejercicio político, democrático, de participación en las mismas, bueno, y pueda efectivamente restringirse o que no se produzcan los hechos, digamos, de arbitrariedad del poder por parte de quienes hoy controlan el poder. Es decir, si hay un candidato que es adverso, bueno, lo inhabilitan por la vía de la Contraloría General de la República. Usted está inhabilitado, usted no puede participar. Entonces, bueno, se espera, o en todo caso hay múltiples voces en el país que, bueno, aspiramos a que haya en algún momento elecciones y estas elecciones se puedan dar en un contexto de pleno ejercicio de la democracia, con garantías, transparencia y, por supuesto, desde el punto de vista ético y moral, con unos rectores distintos a los que están hoy en el Consejo Nacional Electoral, porque los que están hoy han puesto la torta de manera superlativa. Esos rectores que están hoy han debido renunciar por razones éticas, han debido renunciar al ejercicio de esos cargos, toda vez que ni siquiera pueden ofrecer un resultado mínimamente creíble de los actos que competen a la investidura que tienen como rectores de ese órgano del poder público. Pero el discurso oficial y la revolución bolivariana en el fondo se sustenta en dos conceptos o dos pilares. Una es el socialismo y otra es el antiimperialismo. ¿Cómo quedan esos dos conceptos, ¿cierto?, en el pueblo cuando ha ocurrido todo esto, cuando los salarios están bajos, ¿cierto?, cuando hay persecución y presión política, cuando hay 10 millones de venezolanos fuera de Venezuela y cuando hay una intervención descarada de los gringos, ¿cierto?, en que algo tan inédito, ¿cierto?, en ese contexto llega el ministro del Interior americano, llega la CIA y se entrevista con Rodríguez, llega el general del algo impensado, o sea, mi caso, por ejemplo, cuando yo vi esas noticias, yo pensaba realmente, o sea, ¿será inteligencia artificial esta cosa? Porque era increíble, ¿no? Esa visita se da dentro del contexto del discurso oficial antiimperialista y homosexualista. Entonces, desde la perspectiva de las masas, desde la perspectiva de la clase trabajadora, con todo eso que ha pasado, quedan los conceptos de socialismo y antiimperialismo. ¿Qué sienten las masas? Porque si la masa o la clase trabajadora, ¿cierto?, se siente fervientemente socialista y antiimperialista, está viendo que llegan los gringos a pasearse como Pedro por su casa y digamos, después se cambia la ley de hidrocarburos y entran los hospitales privados norteamericanos, en fin, cuesta mucho que esa clase trabajadora vuelva a creer en algo tan importante como es el antiimperialismo y el socialismo. Bueno, a ver, habría que decir que el mal llamado socialismo o el llamado falso socialismo que ha personificado este proceso y este gobierno no ha pasado de ser un socialismo palabrero, un socialismo de discurso, un socialismo de narrativo.
a veces entendido como darle dádivas al pueblo, como colocar al pueblo en una situación en la que hay un gobierno que es bueno y que ese gobierno bueno, reparte comida, reparte becas, reparte subsidios, reparte ayuda. Y esto realmente lo que ha hecho es alimentar un modelo histórico en nuestro país, que es el modelo clientelar. En Venezuela, el clientelismo político ha tenido históricamente, desde los tiempos de Acción Democrática y COPEI, mucha fuerza como medio de ejercicio de la política desde las instituciones del Estado, desde el control de las instituciones del Estado venezolano. El Estado venezolano es un sector empleador muy importante y bueno, a través de las nóminas del Estado, de las instituciones del Estado venezolano, bueno, se ejerce un importante control social y político sobre la población y el electorado en general. Eso se ha profundizado mucho, se ha profundizado de una manera mucho más perversa con este gobierno y particularmente con el gobierno liderado por Nicolás Maduro. Y digo, hago una diferencia con Chávez porque ciertamente el pueblo venezolano llega al siglo XXI arrastrando una gran deuda social, es decir, una gran cantidad de derechos que habían ido quedando en 40 años, todo el siglo XX habían ido quedando rezagados, habían ido quedando de lado. El país fue creciendo en un contexto de grandes desequilibrios, con grandes injusticias sociales. Bueno, fue creciendo la pobreza y la pobreza extrema. Fueron creciendo grandes conglomerados urbanos en las ciudades, de barriadas muy pobres, de gente que no tenía realmente derecho a la educación. La desnutrición se convirtió en desnutrición crónica. La talla del venezolano disminuyó. La delincuencia creció y todas las lacras sociales que en general produce el capitalismo como modo de producción, tuvieron una relevante expresión en una Venezuela que siempre se ha dicho es rica, cuenta con ingentes recursos, es petrolera, etcétera. Tiene oro, tiene diamante, tiene agua, ahora tiene coltan, tiene gas, tiene muchísimos recursos, pero bueno, estos recursos sirven realmente a la alimentación, a la acumulación de obscenas riquezas de un sector reducido de la élite económica nacional, aliada de los grandes grupos económicos transnacionales, y una élite política que gravita en torno a ella, que también se enriquece en ese proceso, mientras que las grandes mayorías del país se empobrecen. Bajo esas condiciones llegamos al siglo XXI, bajo una crisis tremenda que encontró en el liderazgo de Chávez, en la propuesta de Chávez y el programa de Chávez, encontró, una esperanza, encontró unas políticas públicas que durante un tiempo, sobre todo durante su primer gobierno, estaban orientadas, estaban dirigidas a atender, este cuadro complejo de crisis social acumulada. Pero el poder nefasto del rentismo y el dinero comenzó otra vez a jugar su papel, quienes llegaron al poder como parte de una clase media empobrecida, en este caso vinculada a la oficialidad militar media que había liderado los procesos de alzamiento militar,
contra los poderes constituidos en torno a los partidos tradicionales de Acción Democrática y COPEI, bueno, ahora empezaban a enriquecerse. O sea, y empezaron a enriquecerse con Chávez. Esto es así. Entonces, bueno, empezaron a tener un nuevo estatus, empezaron ya a crearse nuevos grupos económicos. Bueno, y esto, digamos, entra en proceso de aceleración, de mayor dinamismo con Maduro. Entonces, ¿cómo queda el socialismo? Bueno, primero nunca hubo socialismo, primero que hay que decir. El socialismo queda como un proyecto desdibujado, como un proyecto, como un concepto pervertido, desvirtuado, malogrado, maltratado, como algo a lo que en general la subjetividad de la gente, bueno, si lo que ve como socialismo es este gobierno, bueno, yo no quiero este gobierno. Si a mí me dicen que el socialismo es esto que estamos viviendo, no, yo no quiero eso. Yo no he luchado, yo no he sido parte de un partido comunista durante casi 40 años de mi vida, bueno, para esto que estamos viviendo, y porque no es esto lo que se está, no hay ninguna construcción que me diga a mí que esto va realmente hacia el socialismo. Bueno, entonces, lo que hay es, digamos, un modelo que sí tiene toda una simbología en torno al autoritarismo, en torno al militarismo. Uno ve incluso en digamos, las instrucciones que ellos dan, se llama orden de operaciones. Le hagan su organismo de base en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Una orden de operación. ¿Cómo se llama el jefe del partido en la cuadra? Se llama el jefe de la VC, unidad de batalla. El jefe de la VC, unidad de batalla Chávez. Y así, comando de tal cosa. O sea, todo está concebido en torno a una simbología, en torno a una terminología, en torno a una conceptualización que tiene una carga militarista, que tiene una carga autoritaria, antidemocrática y que no tiene nada que ver con el socialismo. No digamos ya el socialismo ejercido y construyéndose desde el ejercicio del poder político. No, un socialismo que está en fase, digamos, de formulación y de ascenso y lucha, pues. O sea, es decir, las ideas socialistas deben darse en torno a un gran debate, a una gran reflexión colectiva, en ejercicio de una dirección colectiva, democrática, que incluya, que sume, que agregue, ¿ves?, que convenza, y es todo lo contrario lo que estamos viviendo. Un partido que excluye, un partido que somete a otro, un partido que ejerce represión contra sus adversarios, que coopta, que compra, etc. Entonces, eso no puede ser el socialismo. El socialismo se produce en torno a un rico proceso de conjunción de ideas y de debate que permite, en primer lugar, caracterizar la realidad que ese socialismo se propone transformar. Y eso se hace a través de un partido que sea en esencia democrático. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, así tenga el concepto de socialismo en su denominación, no es nada socialista. Es un partido antidemocrático, es un partido autocrático, es un partido despótico y es un partido que personifica una forma de ejercer el gobierno que nada tiene que ver con el socialismo. Y en cuanto al antiimperialismo, bueno, ahora el cuadro es mucho más complejo, como tú mismo has señalado en la pregunta. Es decir, a quienes se reivindicaron antiimperialistas, bueno, hoy se sientan con los principales agentes, los principales dirigentes, los principales funcionarios, bueno, de
la principal potencia imperialista del planeta. Sí, la potencia que está hoy, bueno, agrediendo a los pueblos en el Medio Oriente, que está desatando guerras en el resto del mundo, la potencia que aspira a ejercer el control de todas las fuentes de energía, la potencia Sí, que... fue, entonces, pero ellos se sientan con ellos. Claro, fue bastante raro porque en la misma semana, si no mal recuerdo, cuando llegan estos funcionarios gringos a Venezuela y llega el general del Comando Sur, bueno, Delcy Rodríguez dice que son amigos de Venezuela y que hay una relación bastante buena con Estados Unidos, pero como que se le olvidó que en ese momento están tirando bombas. Ya en Irán, en Palestina, que el bloqueo contra Cuba era atroz y, y los declararon sus amigos. Fue increíble eso, fue increíble. Ahora, esa amistad que hoy día se produce entre el gobierno actual en Venezuela con Estados Unidos, también me lleva a preguntar lo siguiente. Usted decía que ya venció el plazo constitucional para que Delcy Rodríguez siguiera como presidenta encargada porque venció el plazo, ¿cierto? Y que tendría que haber elecciones para elegir nuevamente un presidente o presidente. Con la esperanza de que fueran transparentes y democráticas. Pero sería prácticamente imposible que eso ocurriera porque Trump ha dicho que Delcy Rodríguez ha hecho un muy buen gobierno, una muy buena gestión, y que le es más útil ella que Machado. Y por lo tanto, la intervención al Consejo Electoral que usted denuncia seguiría, pero de manos de los norteamericanos. Entonces ahí también se cerraría la vía legal o la vía constitucional, digamos, para poder cambiar las cosas. Se cierra la vía constitucional, ¿cierto? La vía electoral para cambiar las cosas. ¿Qué otra vía queda para que la clase trabajadora o un sector importante de esta, que se siente realmente socialista, realmente antiimperialista, pueda reencauzar el proceso hacia un norte realmente revolucionario? Bueno, a ver, el problema parte del hecho de que el ejercicio de la soberanía popular ha sido conculcado, ha sido sustraído, ha sido negado. Y no puede haber ejercicio de la soberanía popular, no puede haber ejercicio de la soberanía nacional si no hay ejercicio de la soberanía popular. ¿Cuánto tiempo vamos a marchar con este vacío, con esta situación? No lo sabemos. No lo sabemos. Sería irresponsable yo decir acá especulativamente, no, esto se va a resolver ahora en agosto. Que no es verdad. Entre otras cosas porque quienes sí están ejerciendo el poder real, bueno, se tendrán el cuidado de que si se hacen elecciones, se hagan bajo los criterios y las condiciones que ellos establecerán y que van a ser beneficiosas en su ejecución y en su resultado para el poder que ellos necesitan ejercer, están ejerciendo y seguirán y pretenden seguir ejerciendo acá. Entonces, bueno, el pueblo venezolano tendrá que pasar por un proceso que no sabemos cuánto tiempo va a durar, de recomposición de su fuerza, de reorganización de su fuerza. No se crea, compañero, que acá
la gente mayoritariamente está casada con esto. Acá hay un silencio social grande, grande. La gente sigue viendo las cosas desde desde la distancia, pero la gente dice, bueno, ¿y qué pasó? Han pasado ya 3 meses y no me aumentan el sueldo. Han pasado ya 3 meses y la situación de los cortes de electricidad continúa, de la falla de los servicios públicos se acrecienta, no me llega el agua, sigue habiendo problemas con el suministro del gas, siguen habiendo cortes de 6 y 8 horas de suministro eléctrico, siguen habiendo problemas con el transporte público, las universidades siguen en el suelo, no hay docentes. Bueno, la gente empieza a darse cuenta que el tutelaje tampoco va a resolver los problemas. Y algo también que habría que ir observando, para quienes ejercen el tutelaje, bueno, el problema no es solo de traer taladros, de traer tecnología, de traer dinero, de traer inversiones, de traer técnicos, de que venga el secretario de Energía y venga el otro secretario de Guerra. Hay la fuerza de trabajo. ¿Y la fuerza, con qué van a mover los taladros? Si un tercio, o sea, yo voy a cumplir 60 años, yo no puedo mover un taladro. Empezando, nunca lo he movido, pero tampoco tengo la fuerza hoy para moverlo. Son trabajos de hombres de 20 años, de 22 años, de 25 años. Yo no me puedo montar en un poste de alta tensión del tendido eléctrico, ni me puedo meter a reparar las turbinas del Guri. Entonces, ¿con quién van a hacer eso? No es un problema de que, no, aumento el sueldo a $150 y ya todo se arregla. No, no. El cráter que esa política económica de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela le hizo al país es demasiado grande, es una bomba atómica que no se va a recomponer por un decreto ejecutivo, ni porque vengan las inversiones, ni porque traigan la tecnología, los taladros, ni nada de eso. Entonces, aquí es necesario, bueno, allanar una fórmula, construir una fórmula en la cual coloquemos en el centro del problema cuál es la estrategia para recomponer la fuerza de trabajo nacional. Y eso pasa, entre otras cosas, por recomponer la soberanía popular y porque sea la soberanía popular la que diga el tipo de gobierno que quiere tener. Sea la soberanía popular la que diga la composición del tipo de parlamento y de asamblea que quiere tener. Si quiere tener una asamblea donde la gente no puede hablar, o si quiere tener una asamblea donde la gente, sus representantes, puedan hablar. Y donde se debata y se discuta el proyecto de político de país que queremos construir. Pues el ejercicio de la soberanía. ¿Ve? Y no el ejercicio de la soberanía de 4 o 5 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que dictaminan lo que 20 millones debemos asumir. Lo que ellos dicen que nosotros debemos ahora con un tutelaje, además extranjero. Más o menos así, eso pasa por recomponer las convenciones colectivas de los trabajadores, eso pasa por recomponer el salario como elemento sustantivo de los trabajadores, de la clase trabajadora, eso pasa por recomponer el sistema de prestaciones sociales, eso pasa por recomponer los fondos de ahorro de los trabajadores, eso pasa
por pagarle a los trabajadores todo lo que le han quitado por la vía de la devaluación y por la vía de la reconversión monetaria, ¿ve? Al ingreso de los trabajadores venezolanos, ¿ve? O a sus descendientes, porque esos son derechos inalienables, esos son derechos imprescriptibles. Entonces, las prestaciones que por vía de la devaluación de la moneda y que por vía de la manipulación del diferencial cambiario y que por vía de la reconversión monetaria, le licuaron a los trabajadores, le pulverizaron, le licuaron a los trabajadores venezolanos. Tienen que decir ahora cómo se lo van a pagar. ¿Cómo le van a pagar a esos trabajadores que hoy están en el resto del mundo? ¿Cómo le van a reconocer esa deuda que tienen con esos trabajadores? Que abandonaron, se fueron del país, camarada, dejando los cheques de su liquidación en las cajas, porque era más costoso colgar el cheque que el monto del mismo. Dejaron eso ahí. Dejaron 25 años de su vida profesional como trabajadores, lo dejaron ahí en una caja de una institución pública y no fueron a retirar nunca el cheque. Eso pasa porque se democratice el sector de las organizaciones sindicales y gremiales de este país. No puede ser que en este país se presente una plancha al Colegio de Abogados del Estado Carabobo y si no gana la plancha del Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces hay un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que anula inmediatamente o prohíbe el ejercicio de esa elección. No hay elecciones sindicales, no hay convenciones de los trabajadores, fueron destruidas las convenciones de los trabajadores. Pasa por devolverle a los trabajadores eso. Entonces es un problema muy complicado que no puede resolverse, bueno, con un aumento, no sé, de 50, de 100, de 150 dólares. Ese es el pragmatismo que desde el ejercicio de la altura de las instituciones del poder, la gente cree que puede resolver los problemas así y los problemas no se resuelven de esa forma. Ahora bien, el Partido Comunista de Venezuela conformó hace tiempo la Alternativa Popular Revolucionaria, ¿cierto? Como su polo, su alianza. ¿Cuál es la estrategia y la táctica tanto del PCD como de la Alianza Popular Revolucionaria? Bueno, a ver, nosotros este año nos corresponde realizar congreso. Se trata del 17 congreso de nuestro partido. Hemos comenzado ya a discutir un poco este tema. Allí seguramente vamos a actualizar estas tesis. Recuerda tú que cuando lanzamos la Alternativa Popular Revolucionaria, todavía se nos permitió participar en el proceso electoral, todavía estábamos reconocidos como un actor inscrito ante el Consejo Nacional Electoral y pudimos participar en las elecciones una vez que deslindamos definitivamente de la alianza del gran polo patriótico. Es importante recordarle a quienes nos escuchan que nosotros no rompimos arbitrariamente esta alianza ni la rompimos. No fuimos nosotros quienes rompimos esta alianza. Nosotros suscribimos un acuerdo unitario marco con el entonces candidato presidencial Nicolás Maduro Moro sobre la base de 18 aspectos en torno a los cuales nos pusimos de acuerdo para apoyar su candidatura presidencial. Y esto fue materia de una conferencia nacional nuestra, no recuerdo si la 15ª o 16ª conferencia nacional, y el entonces candidato Nicolás Maduro fue a la sede nacional del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, ubicada en la parroquia San Juan de la ciudad de Caracas, con el finado Aristóbulo Isturi, con este señor que preside la Asamblea Nacional hoy, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, la señora Cilia Flores, doctora Cilia Flores también estuvo allí en esa oportunidad, y suscribieron frente a nuestro partido
frente a los delegados a esa conferencia, suscribieron ese acuerdo unitario marco. Acuerdo unitario que no cumplieron. Y al no cumplirlo, en sus cláusulas fundamentales, que estaban orientadas fundamentalmente a las materias económicas y de defensa de los derechos de los trabajadores, bueno, hizo que progresivamente el partido se fuera distanciando, ellos se fueran distanciando cada vez más de los contenidos que habíamos convenido en ese acuerdo unitario marco. Y ahí empezó entonces, llegamos a esta elección donde todavía éramos reconocidos como un partido legal ante el Consejo Nacional Electoral. Participamos en esta elección bajo esta Alianza Popular Revolucionaria, la APR. Sacamos un diputado, nos correspondían seis diputados en ese parlamento, pero bueno, ellos se las arreglan para hacer unas cuentas que siempre son favorables electoralmente a su partidario y no favorables a quienes ellos no consideran. Y bueno, no les quedó más remedio que reconocernos un diputado, que fue el diputado Oscar Figuera, a quien no dejaron expresarse durante toda la legislatura. Entonces, hoy el partido no es solo nosotros no tenemos solo un problema de que no tenemos tarjeta electoral. No, es que la personería jurídica de nuestra organización ha sido usurpada. Y usurpada por personas que son pagadas, les bajan recursos, les pagan para eso, bueno, y usurpan la personería jurídica del Partido Comunista de Venezuela. Al usurparla, bueno, asumen una línea política distinta a la que aprobó el 16 Congreso, asumen la alianza en torno al Gran Polo Patriótico, que no la aprobó el Congreso de nuestro partido. Bueno, tienen ahora un número de diputados, no sé si son 7 diputados, usurpan la tarjeta electoral, usurpan los símbolos del partido, usurpan el color del partido, su sigla, y tienen incluso hoy una representación en una Asamblea Nacional cuya legitimidad y cuya legalidad también está cuestionada. Porque así como está cuestionada la legitimidad y la legalidad de Nicolás Maduro posterior al 28 de julio del 2024, a partir del 10 de enero está cuestionado su juramentación como presidente de la República y está cuestionada todas las decisiones que él como jefe del Estado tomó a partir del 10 de enero del 2025 y hasta el 2 de enero del 2026. Entre esas decisiones están las elecciones a la Asamblea Nacional, las elecciones a gobernadores, las elecciones a alcaldes, las elecciones de concejales, las elecciones de legisladores, etcétera. Porque si él no era legítimo para hacer eso, para convocar ese proceso electoral, ¿verdad? Ni las autoridades que fueron designadas son legítimas, bueno, entonces estamos dentro de un limbo, dentro de un conflicto que de verdad no sabemos. Hasta ahora no han emergido algunas iniciativas, algunas propuestas para allanar un camino que permita salir de eso, pero bueno, no hay nada que hasta ahora esté definido. En todo caso, el partido no puede participar. Nosotros intentamos participar en una de estas elecciones, solicitamos que nos permitieran inscribir un partido y entonces presentamos una solicitud para que nos permitieran inscribir un partido al que llamamos Unión Popular Alternativa, UPA, y ni siquiera nos dieron respuesta. O sea, nosotros, aún si quisiéramos participar como organización política, no podemos hacerlo porque estamos bajo esta situación de judicialización en la cual el Tribunal Supremo de Justicia, que establece en su sentencia 1160 del agosto del 2023,
establece que se nos debe entregar a nosotros una copia certificada de la sentencia. Y desde agosto del 2023 hasta esta fecha no nos la han entregado, pese a que hemos hecho, bueno, ya no sé cuántas diligencias solicitando esa copia certificada. Es decir, que esas autoridades ni siquiera cumplen con lo que ellos mismos mandatan. Pero la pregunta que le quería hacer, que tiene que ver con la anterior pregunta. El socialismo se logra una vez que se toma el poder. Igual cosa con la revolución. El principal objetivo de un partido comunista o de un partido revolucionario es precisamente hacer la revolución y tomarse el poder. ¿Cómo concibe eso el Partido Comunista de Venezuela? ¿Cuál es su estrategia revolucionaria de poder? Dado este contexto en que se desprende de lo que usted ha contado, ¿cierto? Que la legalidad no se respeta. Entonces, ante esa legalidad o ante ese Estado de Derecho ausente, ¿cuál es su estrategia de poder? O sea, ¿cómo ustedes avanzan como partido hacia la toma del poder y hacia la revolución? Bueno, a ver, esa es una pregunta que puede tener una disertación muy larga. Yo te la voy a contestar de una manera muy concisa. Nosotros tenemos que lograr construir poder popular, y dentro de ese poder popular una poderosa vanguardia obrera liderada por los trabajadores. Y tenemos que resolver un problema en el orden, digamos, de la teoría, en el orden programático, que tiene que ver con un plan científico, cierto, que nos permita allanar un camino para resolver el problema del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Porque en Venezuela, curiosamente, no hay desarrollo de las fuerzas productivas. No hay. En el capitalismo hay desarrollo de las fuerzas productivas. Y en el socialismo tiene que haber más. Tiene que haber un desarrollo acelerado de la fuerza productiva para poder atender, poder transformar la base económica y ponerla al servicio de los grandes intereses nacionales y los grandes intereses del pueblo trabajador y de la sociedad en su conjunto. Y eso requiere ciencia, tecnología, técnica, organización social, instituciones fuertes. Bueno, acá no hay desarrollo de la fuerza productiva. Pero no es de ahora, no hay históricamente, no hay. Es un país bueno, que le extraen, un país que en torno al cual no se da este proceso. Entonces, nosotros tenemos que construir una gran fuerza social de carácter popular con una vanguardia que tenga la claridad científica y política que permita impulsar un conjunto de cambios orientados a la transformación de la base económica y a la superación de una superestructura ideológica y política que está diseñada, está concebida, está pensada y sirve al propósito de impedir el desarrollo de la fuerza productiva nacional. Pero esa vanguardia obrera, ese acumulado social y político, ¿está dirigido hacia la toma del gobierno o hacia la toma del poder? Bueno, para poder construir el socialismo hay que tomar el poder, no el gobierno. El gobierno es una parte del poder. Hay que tomar el poder. Y la toma en torno a la toma del poder concurren una variedad de factores de poder muy importantes. Entre ellos las alianzas, entre ellos los factores económicos, factores políticos importantes, ideológicos, culturales. Lo preguntaba porque
en el caso de Chávez y en el caso Maduro, ¿cierto? Hay una toma del poder político, ¿cierto? Del gobierno, pero la clase dominante, la burguesía, sigue teniendo el poder. Claro, claro. Porque nunca llegó, pese a que tomó varias colinas importantes, tomó la colina de PDVSA en un contexto de agudización de la lucha de clases complejo, y tomó la colina del Banco Central de Venezuela, que también es una colina que en el plano, digamos, de la economía monetaria del país, también es una colina compleja. ¿Qué es lo que pasa? Que en Venezuela el poder de la renta, la renta, el rentismo, tiene un poder inmenso a través del dinero, bueno, para torcer los rumbos, para cooptar voluntades, para pervertir políticas, bueno, etcétera, ¿no? Es como no lo llaman el leviatán rentístico, lo llaman algunos, ¿no? Es una fuerza enorme. Por cierto, que no se queda aquí, sale de aquí y al salir de acá enriquece a grupos de poder local o nativo, pues también le llaman, que operan política y económicamente acá. Entonces, esa fuerza, esa burguesía comercial importadora, aliada de una élite política que ejerce el control del poder político y de las instituciones, constituyen una alianza, bueno, que son una especie de cepo que impide el desarrollo de la fuerza productiva, porque vive no solamente de cooptar y medrar renta, sino que esa renta es utilizada para la actividad económica de una burguesía comercial importadora, que no le interesa que se desarrolle el aparato productivo interno, ¿ve? Y tiene un mercado cautivo, y todo lo que llega a este país es importado, todo lo que consumimos es importado, en lo fundamental. Entonces, claro, ahí está el gran negocio, y últimamente, bueno, imagínense, con esa aberración que se llamó la bolsa CRAP, o que se llama la bolsa CRAP o la caja CRAP, que es una caja con unos productos alimenticios que le entregan a 6 millones de familias venezolanas todos los meses, o se le entregaban. Bueno, ese es el gran negocio. ¿Usted sabe lo que es usted controlar un negocio de 6 millones, una caja con 6 millones de cajas con 2 kilos de arroz, 4 sardinas, 2 kilos de harina pan, pero son 6 millones? ¿Usted sabe lo que es ese negocio? Es un negocio demasiado grande. Entonces, a esa gente no le interesa que haya un desarrollo de la fuerza productiva. En Venezuela hay 35 bancos, una economía pequeña, de 35 bancos, pero no es que hay 35 bancos ahora. No, hay 35 bancos desde 1935. 36, 37, 35 bancos. Bueno, ¿por qué? Porque esos bancos cumplen un papel fundamental en los procesos de control de la renta petrolera y de establecer estos mecanismos de diferencial cambiario, en torno a los cuales hay múltiples prácticas llamadas eufemísticamente de arquitectura financiera o de bicicleta, en torno a los cuales, bueno, yo te chantajeo para que tú que eres el Estado, que eres el que vende el petróleo, eres el propietario nacional de esa riqueza, me entregues los dólares a mí, yo lo meto a través del circuito financiero nacional, me enriquezco, bueno, a través de controlar ese diferencial cambiario con relación a la moneda nacional. Entonces, bueno, igual ocurre con la tierra. La tierra, en vez de ser un medio de producción al servicio de la producción de alimentos y de la soberanía alimentaria, bueno, es un medio de título de valor de una clase social privilegiada que utiliza ese título para cooptar renta.
Entonces va con ese título a la banca y dice, mira, yo tengo 5.000 hectáreas en tal lado. Estos son los papeles y yo necesito poner a producir eso. Entonces, bueno, yo pido $1.000.000 para poner a producir esas 5.000 hectáreas. Bueno, la banca le da el dinero que él más nunca paga, porque después dice que vinieron unas lluvias y entonces las lluvias le dañaron la producción, y entonces le pide al gobierno a través de las federaciones ganaderas y las federaciones agroindustriales que le exoneren esa deuda. Y RAS se embolsilla, bueno, 400, 500.000, $600.000, lo que sea, pues, y los agarra, los saca del país, los pone afuera, los convierte en unos papeles de Panamá, unos papers de Isla Caimán. Bueno, y esa persona se hace más rica en nuestro país y se hace más poderoso por esa vía. Así hay múltiples formas, mecanismos grotescos y perversos a través de los cuales, bueno, una pequeña élite se apodera del control de ese excedente y, bueno, son cada vez obscenamente más ricos y más poderosos internamente. Esa es la realidad. Y ese es el poder que se enfrenta. Compañero, estamos llegando al término de la entrevista, pero quisiera hacerle una última pregunta. No quiero seguir abusando de su tiempo y paciencia. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los siguientes pasos del Partido Comunista de Venezuela ante esta situación tan compleja de intervención tan directa de Estados Unidos y tan descarada? Bueno, mira, nuestro partido es un partido que ya está en la línea de cumplir 100 años. Nosotros, como organización política, cumpliremos ya un centenario de fructífera y honrosa y digna vida social y política en el 2031, es decir, dentro de unos 5 años aproximadamente. Acabamos de cumplir 95 años. Nosotros somos optimistas. Nosotros estamos seguros de que vamos a lograr no solamente rescatar nuestra personalidad jurídica con este gobierno o con otro que venga, vamos a lograr hacer valer ese derecho, vamos a sostener la lucha por reivindicar ese derecho. Nosotros tenemos que meternos en una línea de que lo venimos haciendo, de acompañar las luchas de los trabajadores, de impulsar una lucha en torno a un pliego que sirva al interés de la clase obrera, con centralidad en este momento en el salario, pero también con otros contenidos, como ya te lo he comentado en la entrevista, como tiene que ver con las prestaciones sociales, los fondos de ahorro y otras reivindicaciones de los trabajadores. Tenemos mucho que hacer en el área de formación, en el área de organización, en estimular las más amplias formas de organización social de los trabajadores, de nuestros campesinos, de nuestros productores del campo, a través de una ruta cierta, de una ruta consciente para el impulso de las luchas futuras y los grandes desafíos que tienen nuestros pueblos de cara a esta confrontación histórica. El gobierno de Donald Trump está peleando con el mundo. El que no haya entendido que el gobierno de los Estados Unidos estaba peleando con la humanidad entera, bueno, debe ser que no sigue las redes. Ese señor ha dicho que los Estados Unidos ahora va a ser incluso mucho más grande, va a ocupar los territorios de Groenlandia, bueno, y va a ocupar todos los territorios de América Central, México, y bueno, la cosa llega hasta por acá, hasta por Venezuela, Colombia y Ecuador. Es decir, que la existencia de las naciones de estos países y de estos pueblos, bueno, está
está bajo riesgo, está en riesgo, está bajo asedio, está bajo un agresor muy poderoso, pero que también está en decadencia. También sufre una profunda crisis a su interior. Está reaccionando, bueno, con sus mejores armas belicistas, de agresión, pero bueno, también tiene un conflicto interior grande, grandes problemas sociales, grandes problemas económicos, grandes problemas entre sus propias élites. Bueno, y del otro lado del mundo hay también una China que, bueno, tiene una economía en este momento pujante, en ascenso. Bueno, y los pueblos tendrán que ir encontrando nuevos caminos de organización, nuevas formas de relación, de vinculación y de alianza en torno al ejercicio de la solidaridad, al ejercicio, a la aspiración de un nuevo proyecto que nos libere y que nos permita allanar pues el camino que soberanamente decidamos. En esa línea anda el partido, ¿no? Yo no puedo darte una respuesta de preclaridad. La preclaridad que tengo es en torno al proyecto histórico. La preclaridad que tengo es en torno al debate democrático que damos en la dirección de nuestro partido, que damos en nuestro organismo y que, bueno, vamos construyendo entre todos, digamos, la política que requiere la clase trabajadora, que es el sujeto social al cual nos debemos, bueno, que requiere en estos tiempos la clase trabajadora en este contexto de mayor confrontación y mayor agudización de la lucha con el imperialismo y el sionismo en el mundo. Muy bien, compañero. Le agradezco su tiempo, su disposición digamos, para esta entrevista y su paciencia ante este interrogatorio. Y bueno, esperando que el Partido Comunista y la izquierda en general logre encauzar a la clase trabajadora hacia posiciones más decididas, más de poder, digamos, y que se pueda revertir esta situación, y especialmente la injerencia de Estados Unidos, que últimamente ha sido horrible. Y este entreguismo tan descarado, tan evidente, sin ninguna resistencia, digamos, una entrega como quien vende un kilo de pan. Así que espero poder entrevistarlo más adelante, a ver cómo va la cosa y en qué pie se encuentra el Partido Comunista, la Alianza Popular Revolucionaria y los sectores más revolucionarios dentro de Venezuela en este proceso. Así que muchas gracias. Por cierto, Katz dio unas declaraciones contra nuestros connacionales que ahora están en Chile, de un contenido que revela fehacientemente su carácter fascista. Las voy a buscar y te las voy a enviar. Y te agradezco mucho, le agradezco mucho a América Rebelde la oportunidad amplia que nos han dado en este espacio para expresarnos. Bueno, te pido sí que por favor nos hagas llegar el enlace de la entrevista, me lo hagas llegar por la vía del WhatsApp para verla luego y compartirla. Un gran abrazo a todos los compañeros en Chile, a todos los camaradas, a los que luchan por el gran proyecto histórico del socialismo comunismo en el mundo y en Chile, la patria de Salvador Allende, el hombre que con dignidad y un flu y en corbata se puso un casco para enfrentar el imperialismo
y enfrentó al imperialismo con las armas en la mano para morir dignamente en el cumplimiento de su deber. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande.